Personalmente, creo que hay películas o series que personalmente, sí, yo como por ejemplo, o tú como por ejemplo, no hemos visto como una gran parte de la población que ya la vio. Y esa gran parte de la población nos regaña como diciendo: ¿cómo que no la has visto? Tienes que conocer esa historia. Bueno, en esa categoría, para mí, personalmente, se encontraba esta película, cuyos dragones ni siquiera se me cruzaban por mi mente y cuyos personajes carismáticos me había perdido toda mi vida de conocer. Así que sí, hoy estamos aquí para ver la opinión de tal cual si Estoico se hubiera encontrado con un tesoro en los 7 mares, si realmente es un tesoro este live action, y si realmente Cómo entrenar a tu dragón es buena. De nuevo por acá en una nueva opinión recién que más de este canal. Y antes de empezar, quiero realmente el día de hoy sí hacer mucho énfasis en la pregunta de hoy para la caja de comentarios, porque normalmente es un debate ya de por sí, pero quiero hacerla aquí para ver si realmente alguien que vea este video pueda poner su opinión acerca de esto. ¿Qué prefieres? ¿Que un live action de un videojuego barra anime barra película animada o caricatura o lo que sea exactamente igual a la versión original, o que pueda haber algunos cambios aceptables mínimos, o que se tenga absoluta libertad de hacer con la historia lo que quieran, casi convirtiéndola en otra versión? Libertad con condiciones, o respetar al pie de la letra a la obra original. Creo que esa tu opinión es válida y yo siempre la estaré leyendo y respondiendo allá abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Dean DeBluis, director canadiense que nos trajo las películas animadas del mismo nombre, 2 y 3, así como Lilo y Stitch animadas, la sinopsis dice lo siguiente. Hippo, un niño vikingo que vive en la isla, desafía las tradiciones de su pueblo y se vuelve amigo de un dragón. Este vínculo desvela la naturaleza de estos seres mitológicos y se convierte en la clave para enfrentar a una peligrosa amenaza. ¡Wow! Películas y series de dragones hay muchísimas, pero pocas, y los que ya conocen las cintas animadas realmente no me dejarán mentir, pocas como esta saga para presentarte un lore monumental relacionado a los dragones. La historia, para los que ya son fans de las entregas animadas, no hay mucho que decir, es la misma. Exactamente la misma que la de la primera película. Hippo nos presenta a modo de narrador de fábulas, solo en el principio y en el final del film, lo que significa vivir en la isla en la que se encuentran. Como desde el inicio se describe como un lugar inhóspito, en el que solo los verdaderos vikingos están locos por vivir en un lugar infestado y, ojo, palabra clave, por una plaga, que eran los dragones a como los veían en ese momento, ya que tienden a luchar con ellos todos los días, porque se roban comida, escupen fuego y pueden quemar hogares y cosechas. Ya saben, lo típico que hace un dragón todos los días, ¿no? Dándonos así un poco del lore del pueblo vikingo que tanto nos gusta, metidos en el ambiente de guerreros que tienen que sostener un pueblo que por años ha sido vastamente conocido por vivir cerca de los dragones y aún así prosperar. Bueno, entre comillas, la verdadera prosperidad vendría después. Ahí conocemos a nuestro protagonista, Hippo o Aecop en inglés. Sí, los personajes tienen nombres bastante curiosos y raros, haciéndole honor a futuros guerreros de la batalla en los vikingos. Aclaro nuevamente, yo nunca en mi vida vi ninguna de las 3 películas animadas, así que aclaro nuevamente, todo lo que vi fue nuevo para mí. Un joven entusiasta, impulsivo e inadaptado con su comunidad, el cual se puede decir es una especie de príncipe, porque su padre es el general del pueblo, pero echando a perder todo lo que toca y siendo una deshonra y vergüenza para su padre en público. Bocón es la mano derecha del general Estoico, padre de Hippo, quien al menos simpatiza con él y trata de entenderlo, dándole un pequeño empujoncito en lo que realmente quiere ser. El pequeño entusiasta e inventor sale a explorar para encontrarse con un dragón lastimado al que llaman Furia Nocturna, a quien se supone nadie nunca había visto ni derrotado. La noche anterior, con uno de sus inventos, Hippo le había lastimado un ala de su cola, por lo cual no podía volar. Ambos conocen un poco de lo que son su lenguaje, sus motivaciones y su comportamiento para formar un vínculo, haciendo que Hippo poco a poco destaque en cuanto al comportamiento en dragones y sepa cómo controlarlos y o derrotarlos, ya que toda esta interacción hace que se desarrolle el lore para entenderlos y dejar de atacarlos, acabando con una guerra entre humanos y dragones para terminar conviviendo juntos y hacer una analogía con la primera parte del film, en donde pasaron de ser una plaga a ser fieles compañeros, parte de la comunidad. Todo lo que tenían que hacer era simplemente entenderlos. Ahora, a grandes rasgos, sí, esa es la historia que, a decir verdad, me encantó. Es algo que simplemente lo puedo definir como para los géneros que tiene precisamente, que es, evidentemente, fantasía, aventura.
Bueno, yo pondría primero aventura, fantasía. Y esa es una muy bonita combinación. Pero más allá de todos estos aspectos que forman parte de, obviamente, una historia ya construida desde la animada y una narrativa, incluso guión, que simplemente es adaptado y no original, quiero ahondar un poquito en los que pienso yo que son los detalles que hacen a este uno de los mejores live action que hemos tenido en mucho tiempo. Como ya lo dijimos, los dragones siempre tienen una magia mística. Lo hemos visto ya en El Hobbit, Calabozos y Dragones, Dragonheart, Game of Thrones, La Casa del Dragón, pero pocas veces con un vínculo afectivo hacia los seres humanos. Y en esta ocasión, el twist de la historia que tiene Cómo entrenar a tu dragón, de sobre la marcha aprender de ellos, sus habilidades, mostrarnos en una vasta edad diferentes tipos de dragones que se ven bien y podemos disfrutar de distintas especies, pero sobre todo, hacer que de un conflicto pasemos de atacarlos y que ellos nos ataquen a amarlos / dominarlos, aprender de ellos y trabajar en equipo. Es una de las mejores reflexiones que nos deja este film. A este lore no solo lo ayudan los dragones, sino que realmente tenemos personajes carismáticos que actúan de acuerdo a la época y la representación de esta tribu vikinga, de la cual se desembocan ciertas personalidades que te hacen reír, te inspiran o empatizas con los personajes. Tenemos historias cruzadas de las cuales nos arrojan 3 enseñanzas increíbles en los 3 vínculos que la película representa. El vínculo humano-dragón, el cual está orquestado por Hippo, y realmente su sinergia con Chimuelo nos demuestra por qué el trabajo en equipo y el entendimiento de especies o el respeto al hábitat animal es una de las decisiones cruciales para que todo fluya. Además de que tener siempre a un verdadero amigo significa como lo que es cualquier mascota que tengamos nosotros y que siempre va a ser un impulso para convertirnos en aquello que queremos alcanzar. El vínculo padre e hijo, donde vemos como alguien tan rudo como estoico batalla para controlar y balancear esa sinergia entre lo que es ser un padre tras bambalinas y lo que es a la vez ser una figura de autoridad para que tu tribu precisamente te siga viendo como un líder. Una enseñanza que a mi parecer en el live action está muy bien llevada, porque obviamente puedes notar las expresiones en los momentos en los que un padre intenta simpatizar con su hijo a pesar de las diferencias, lo difícil que es llevar a cabo tan siquiera un diálogo cuando hay distancia entre los dos, o lo orgulloso que se siente uno del otro cuando finalmente se escuchan y ven la verdad. Y todo esto, tanto de Gerard Butler como de Mason Thames, quienes fueron simplemente el cast perfecto para estos personajes. Y el último vínculo, que me parece que en menor medida, pero que también es importante, es el vínculo amoroso entre humano-humana. En este caso, Hippo y Astrid, una relación que se va forjando a lo largo de la película y en donde ambos aprenden lo más valioso el uno del otro. Hippo la valentía, liderazgo y la audacia de Astrid, y Astrid la nobleza, simpatía y el buen corazón para cambiar el rumbo de la historia hacia lo correcto de Hippo. Ambos intercambiando diálogos de calidad. Y fíjate, ahora que tocamos ese tema de los diálogos, ¿qué tan importantes son los diálogos en una película? Créeme, te vas a sorprender por la respuesta. Así que agárrate de donde estés. No son tan importantes. No son tan importantes como crees, porque obviamente hay películas que con mínimos diálogos o prácticamente sin ningún diálogo son grandes películas. Pero cuando los tienes, le tienes que dar un verdadero significado y no solamente que los personajes hablen por hablar. Y este apartado, junto a la narrativa del film, es otro de los puntos más positivos de la película. Es una historia que cambia su atmósfera de una zona de guerra a una zona de paz. Existen sacrificios y existen momentos donde los personajes cambian su chip por momentos clave que tiene esta película. Los vikingos siempre tienen algo nuevo que decir, ya sea estoico a su tripulación para seguirla motivando en una charla de grupo, bocón para hacer reír y para hacer sentir pertenencia y orgullo a las nuevas generaciones que están entrando, Astrid recordándole y utilizando un buen diálogo cada vez que ve a Hippo para demostrarle la evolución que está teniendo, ya sea dándole un golpecito o agradeciéndole por haber hecho cosas buenas. Las expresiones de Chimuelo que son suficientes para amarlo como seguramente fue amado el animado, y por supuesto Hippo inspirando por la fuerza nítida de querer ser diferente al caos, siendo la representación perfecta de un corazón noble que se necesita para cambiar el rumbo de una historia en donde los dragones realmente no eran los villanos. Así que sí, la narrativa navegará en un proceso constante de evolución gracias a un guión que radica en redefinir lo que verdaderamente significa ser un gran líder y héroe a la vez. Vale, con el cast, yo no tengo ningún problema, la verdad, ya saben que aquí estamos para calificar solamente esta película y no el material de origen o hacer alguna comparación.
a quien la gente ya pide como el futuro Link, y la verdad es que secundo la emoción, absorbe todos los elementos de lo que significa el camino del héroe, y conseguido de manera orgánica. Es cierto que en el principio del film su personaje está desviado a ser un poco torpe e inadaptado, pero es parte de una evolución bien contada. Y en la mayoría de las escenas y su desenvolvimiento, el actor sabe a la perfección interpretar la etapa evolutiva en la que se encuentra. Casi nunca había tenido la oportunidad de ver a Nico Parker en alguna producción, solamente la vi en el primer episodio de The Last of Us y me parece que lo hizo bien. Aquí la actriz empodera el estandarte de lo que significa ser una joven aguerrida y valiente tratando de crecer con trabajo duro, siendo en gran parte una contraparte de Hippo, hasta que se entienden el uno al otro. Pero ese polo negativo y positivo que es Hippo le ayuda a darse cuenta de sus errores y lo que la estaba deteniendo de ser también una verdadera heroína para su causa. Stoico es una gran aportación a este film, porque es ese personaje que no quieres odiar porque sabes que en el fondo tiene algo de ese buen corazón de Hippo, aunque en público sea todo lo contrario. Es una buena representación de muchas veces como un líder batalla y se tiene que moldear su corazón dependiendo del momento o de la situación a la que haya que enfrentar. Y en general, bueno, Gerard Butler es un actor élite. De hecho, yo no tenía ni siquiera la menor idea de que iba a interpretar a este personaje hasta que yo ya estaba en la sala de cine. Personajes support que la verdad en una primera instancia no les tenía nada de fe, pero es grato ver que el film les da una oportunidad de que cada uno tenga algo a lo que se apegue. No solo en personalidad, sino también en resemblancia con los dragones que ellos escogen y aportan a la batalla final. Este chico con alardía y el reconocimiento de su padre, los gemelos haciendo bromas a cada rato y teniendo momentos cómicos, y Fishlegs como el eslabón débil pero a la vez aportando sabiduría y simpatía con el público. Bueno, voy a ir pasando imágenes poco a poco conforme hablo y a poco no. Esto es realmente a lo que llamamos una producción bien cuidada. Con un presupuesto de 150 millones de dólares, la película se rodó principalmente en Belfast, Irlanda del Norte, utilizando sets prácticos para recrear la aldea vikinga de Berk. Con un enfoque en la autenticidad histórica, el director de fotografía Bill Pope, conocido por su trabajo en Matrix y Spider-Man 2, empleó el formato IMAX para capturar la majestuosidad de los paisajes y las escenas de vuelo. Sí, una de las razones por la que podemos decir que en esta película no hay mal CGI. Y qué raro se está volviendo ver eso últimamente, ¿eh? Para las escenas de vuelo se utilizaron gimbales de 8 ejes con cabezas de dragón montadas, permitiendo a los actores experimentar el movimiento realista de volar y mejorar la interacción con los efectos visuales. Además, se emplearon marionetas de dragón en el set, lo que facilitó la actuación de los actores al proporcionar un punto de referencia físico para interactuar con. Y sé que realmente algo que apoya con el diseño de producción y que normalmente lo pongo en otro apartado si es demasiado bueno como para provocarte goosebumps o piel de gallina, es el soundtrack. Y aquí la música va de acuerdo a la época y tiene todos los tintes de un film de aventura. La banda sonora fue compuesta por John Powell, quien también trabajó en la trilogía animada original. Así que sí, la música mantiene esa esencia emotiva y épica que caracteriza a la saga original. Fiel pero fresca. Muchas veces es muy difícil conseguir este tipo de reacciones y opiniones de gente que ha visto ambas entregas. Ustedes saben que es muy difícil tener a todo el mundo contento, pero aún así siento que genuinamente este film logró lo imposible por ser, digamos, una carta de amor a los fans y en transmitir ese sentimiento de aventura, fidelidad y camaradería para los nuevos como un servidor e impulsar todo aquello que las demás entregas nos dejaron. Bueno, las demás entregas, las originales. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2025? Emerge como una sinfonía visual donde el celuloide abraza la leyenda. Los dragones están de vuelta. La nostalgia está de vuelta. Y así es como se hace un live action. Un traveling emocional entre la épica vikinga y la intimidad de un vínculo improbable entre un niño y su dragón, que cambia el rumbo de una comunidad con una reflexión para toda la humanidad. Si es poético y rima, definitivamente significa que fue una buena película. Así que sí, pues sí, se une a Sinners y a Misión Imposible como una de las mejores películas que he visto este 2025. Así que ya se va formando la listita y para el final del año, ¿no? El top 10 de las mejores películas de 2025 que hacemos anualmente. Así que atentos, vayan agregando ahí a la lista cuáles creen que han sido las mejores para ustedes o una quiniela para ver cuáles van a ser las 10 que van a aparecer en ese video, ¿no? Pero bueno, yo por eso a este film le doy 4 estrellas y media como calificación personal y en definitiva es una película excelente.